Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta mañana a nuestro seminario permanente de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nuestra querida y gloriosa Facultad de Ciencias y Educación. Como les había comentado, estamos en el ciclo de investigación formativa y para mí es un orgullo iniciar este ciclo de formación investigativa compartiendo las experiencias del grupo del semillero de investigación Scripta Geográfica, semillero de investigación y formación docente para el saber espacial y la educación geográfica. Hoy nos están acompañando Juan Camilo Álvarez, Andrea Lucía Cabrejo y la profesora Nubia Moreno, que al final de la presentación nos estará acompañando en algunas conversación que tendremos al final de esta presentación. Los jóvenes que nos acompañan, nuestros estudiantes del semillero, nos van a estar hablando de sus líneas y sus intereses de investigación. Un poco como para poner una abreboca de esta presentación, estaremos hablando de estas líneas del semillero espacio y desarrollo urbano, geotecnologías y educación, pensamiento espacial y lenguaje cartográfico, educación geográfica, formación docente ciudadana y cartografía histórica. Para nosotros como unidad de investigación es muy importante hacer visible el impacto que tiene la investigación formativa y me gustaría pues darle la palabra a Juan Camilo inicialmente y posteriormente a Andrea para que brevemente se presenten para la audiencia que nos acompaña. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué es tan importante este semillero Scripta Geográfica? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, profesora Pilar, a usted y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, como la profe ya decía, mi nombre es Juan Camilo Álvarez Naranjo. Yo soy ya licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y en este momento soy doctorando de el programa de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y pues bueno, un poco ahí en ese doctorando se da cuenta uno de todo lo que el semillero ha permitido también, en la medida en que de alguna manera ese proceso de formación que el semillero, digamos, exige y toma, también da cuenta de las decisiones de vida propias, de las decisiones académicas y bueno, aquí estamos. Gracias. Andrea, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecida pues por estar aquí en este espacio. Pues ya la profe lo dijo, mi nombre es Andrea Lucía Cabrejo, yo estoy finalizando la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales y pues me encuentro en la parte de finalización de mi ciclo pedagógico e investigativo. Entonces como que estoy ya cerrando este proceso ya para en miras a graduarme, si se puede, este semestre y pues dentro del semillero más o menos hago parte hace como 2 años y pues he encontrado en este espacio la posibilidad de profundizar muchos conocimientos que se abordaron a lo largo de la carrera y pues de también encontrar un espacio propicio para conocer más gente, para profundizar, digamos que en estos conocimientos ya abordados y pues generar como pues estos contactos de modo investigativo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Bueno, para dar paso y entrar en materia, en conocer más profundamente el semillero, les dejo la pantalla, es toda suya para que proyecten su presentación. Les agradezco al público que nos acompaña a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Consignar sus preguntas en los comentarios y las iremos recogiendo para el final de la sesión, de la presentación que nos hagan Juan Camilo y Andrea, poder formularlas a ellos y a nuestra profesora Nubia Moreno que nos acompañará al final de esta presentación. Chicos, la pantalla es toda de ustedes. Muchas gracias. Bien, entonces, pues para iniciar, ¿cierto? Hay que un poco, digamos, contextualizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el semillero Scripta Geográfica? Efectivamente, el semillero de Scripta Geográfica es un semillero que se preocupa por la investigación y la formación docente, pues en este caso digamos que tiene un gran impacto, un impacto significativo en la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Entonces nosotros hemos traído
pues en la presentación un poco nuestra historia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho? En esta primera conformación, digamos que en este primer momento se genera el semillero de investigación a través de una iniciativa, que es una iniciativa de un grupo de estudios que por allá en el año 2015 eh, empezamos unos compañeros, ¿cierto? A partir, digamos, de la necesidad de la conformación de este grupo de estudios que se llamó en un primer momento Geotopos, que después se vuelve a replicar, ¿cierto? Y que tomaba las lecturas asociadas al campo de la geografía con el fin de introducir y sobre todo, digamos que generar un mayor reconocimiento de las corrientes del pensamiento geográfico y de la geografía en diálogo y en desarrollo paralelo con las demás disciplinas de las ciencias sociales. Esto porque evidentemente, de alguna manera, la licenciatura en ciencias sociales, si bien es cierto, en el año 2015-2016 era una licenciatura que nos permitía de alguna manera acercarnos a ciertos conocimientos de orden disciplinar. Estrictamente hablando, la licenciatura pues partía de un currículo interdisciplinar y en ese orden de ideas, pues digamos que este grupo se interesaba por aquellos diálogos, por aquellos debates, por aquellas digamos, asociaciones con el pensamiento geográfico y que pues habíamos tenido la oportunidad en algunas ocasiones con la profesora Nubia Moreno Lache de introducirnos en algunas clases. Entonces, en el año 2016-1 se abre el espacio académico digamos, denominado Dinámicas Contemporáneas del Espacio Urbano, esto en el marco del ciclo de innovación, que es el último ciclo de la licenciatura en Ciencias Sociales, y pues allí varios de nuestros compañeros integrantes de ese espacio vimos la necesidad no solamente de integrarlo en el proyecto o en el proceso de investigación a la luz digamos, del proceso de grado, sino también interesar y posteriormente abrir discusiones que pudieran ser evaluadas por la comunidad académica, observadas y también introducir a nuevos participantes en ella. Y por eso, digamos que en el 2017, que es la segunda parte, se institucionaliza, ¿cierto?, el grupo de estudios, una conformación del semillero, ¿cierto?, en el marco del CIDC de la Universidad Distrital, en donde pues digamos que un poco le pedimos la solicitud a la profesora Nubia Moreno de que sea garante un poco de este proceso y en ese orden de ideas pues iniciamos con 4 personas, entre ellas por supuesto la profesora Nubia Moreno, quien les habla Juan Camilo Álvarez Naranjo y 2 de los participantes pues que lastimosamente ya no nos acompañan, que son John Freddy Balbuena Lozano, que es quien hasta hace pues muy poco hizo las veces de líder del semillero, y Oscar David Gómez Mauri, que pues en este momento se encuentra también en Santiago de Chile. Entonces, estas experiencias finalmente nos permiten de alguna manera generar, ¿cierto?, otro proceso que es el proceso de geotopos. Ya teniendo estos 3 integrantes de base de formación de la licenciatura, pues nosotros vemos la necesidad de incorporar nuevos integrantes que nutran no solo el semillero, sino también las perspectivas de trabajo asociado pues a las indagaciones que el semillero genera. En principio, hay 3 líneas base que es como un poco cada uno se hace cargo de una línea. Estas líneas que se plantean en ese primer momento fueron la de construcción social del espacio, la cual pues aún tiene vigencia, tecnologías y educación, la cual pues digamos, si bien es cierto ha cambiado ciertos matices, aún tiene una vigencia a propósito de lo que se viene, que son las líneas de investigación, y educación escolar, que se ha venido fortaleciendo a propósito de otras líneas, de otros intereses que pues los estudiantes y los nuevos incorporados pues nos han permitido dar. Entonces, en ese horizonte, Geotopos, ¿cierto? Como grupo de estudio, aparece de nuevo como un desarrollo que nos permite introducir conceptos y escenarios para observar la teoría geográfica, entendiendo, por ejemplo, los paradigmas, las categorías geográficas, la evolución del pensamiento geográfico, entre otras, e incorporarlos a las líneas pues, temáticas del semillero de investigación. En ese orden de ideas también se desarrollan temáticamente, pues digamos, los ciclos en donde podemos hacer una introducción asociados a la comprensión de una línea de investigación, perdón, de una línea temática de la geografía o de una dimensión geográfica, que es la geografía física,
a través, digamos, de lo que es la geomorfología, clima, ubicación planetaria, entre otros elementos, y también a través de la vinculación de la dimensión humana de la geografía, que tiene que ver con las tendencias, la distribución, los procesos de ocupación, las aglomeraciones tanto urbanas, las dispersiones rurales, las continuidades en el espacio geográfico, y finalmente, pues estas dimensiones en el marco de la estructura de la enseñanza de la geografía y su aporte en las ciencias sociales, eh, con una profunda reflexión asociada a la educación, porque finalmente, digamos que algo que tenemos claro es que nosotros no somos geógrafos, nosotros somos licenciados en ciencias sociales y en ese horizonte pues nos preocupa más que la teoría geográfica, que los procesos geográficos, es cómo efectivamente estas teorías, estas preocupaciones, estas tensiones se pueden llevar pues a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por último, entonces Geotopos pues logra nutrirse y crecer en la medida en que pues se duplica el número de estudiantes, entre ellos pues aquí tenemos a Andrea, y pues de alguna manera estos aportes a estas nuevas líneas y al desarrollo de ellas nos dan pues una experiencia, una participación en espacios asociados a la formación de docentes en ciencias sociales. Podemos fortalecer muchísimo el asunto cartográfico, que digamos es una preocupación que como semillero hemos tratado de dar cuenta, y ha sido transversal esta preocupación cartográfica a todas aquellas, digamos, preocupaciones, valga la redundancia, en el semillero de investigación, y pues ha tenido, digamos que este aspecto de la cartografía, participaciones destacadas y ha aportado, por supuesto, al ejercicio de reflexión en ese sentido. Bueno, digamos que siguiendo un poco la línea que ya venía mencionando el compañero, linealmente, pues finalizando Geotopos, se integran más o menos un aproximado de 6, 7 personas, en donde pues empezamos a proyectar una serie de actividades de participación en eventos, de formulación de talleres, de construcción de materiales, pues al interior de la propia licenciatura, pues invitando a más estudiantes a que conocieran parte del proceso que se venía adelantando. De este modo, pues digamos que uno de los eventos destacados fue el desarrollado en el Geoforo Iberoamericano de Educación, Geografía y Sociedad, que se desarrolló para el año 2019, en donde pues nosotros a modo de talleristas participamos en el evento y pues desarrollamos un recorrido urbano que se denominó pues del Damiro a la Calle Real, espacios de resistencia y movilidad social, pues que consistió en la integración de tecnologías de los dispositivos móviles para desarrollar un recorrido urbano en el centro de la ciudad. De allí se nos dio la posibilidad de construir colectivamente un documento que se convirtió en un artículo y que se integró pues a las memorias del evento, siendo digamos que el primer documento colectivo que construimos y que fue publicado dentro de pues un texto formal de un evento. Entonces, pues allí la experiencia se amplió mucho más, ya que pues empezamos a tener en cuenta pues todos los elementos relacionados a cómo se debe publicar, cuáles son las normas técnicas, y fortalecimos aún más esos procesos de investigación que se cimientan en la universidad, pero pues que se aterrizan en términos formales dentro de los eventos y las publicaciones, como lo permitió pues este evento. Pues para cerrar esta etapa de antecedentes, nosotros pues deseamos como formular unas preguntas precisamente para acercarnos pues a esas bases que pues cimientan el ser pues del semillero y pues que congregan y relacionan tanto los ejes que integran al semillero como pues esos vínculos entre la formación y pues la apuesta a una educación geográfica, que es lo que se plantea pues al interior del semillero y cómo pues relacionar nuestro propio perfil y campo de formación. Entonces la primera pregunta que nosotros formulamos fue ¿por qué indagar en lo espacial? Que es un poco lo que va a desarrollar el compañero. Bien, para responder esta pregunta de por qué el semillero de alguna manera se preocupa por lo espacial, hay que decir que tal y como lo referencia David Harvey en el año de 1977, lo espacial no es un asunto, digamos, ni absoluto, ni relativo, ni relacional, pero puede llegar a alguna de estas consideraciones o a todas a la vez,
según ciertas circunstancias. Entonces, el problema de la nítida conceptualización del espacio geográfico se resuelve a través de la práctica humana respecto de él. Entonces, teniendo en cuenta esto que nos dice Harvey, nosotros pues entendemos y comprendemos que en el espacio geográfico se producen todas las actividades humanas y estas se circunscriben no solo en el ámbito de la materialidad, como puede ser, pues digamos, los asuntos referidos a lo estrictamente económico, lo político, lo social, lo productivo, sino también a las incidencias del orden de lo cotidiano. Así entonces, pues lo espacial, ¿cierto? En la geografía abarca una serie de inquietudes muy grandes, no solo en el orden de lo epistemológico y en su necesidad de la develación como conocimiento, en donde se apuntalan elementos de tipo absoluto, es decir, en donde se nota la naturaleza, en elementos de tipo relativo, en donde se nota el espacio, y en elementos de tipo relacional, que es donde se nota la sociedad. Con esto queremos decir que como semillero, pues nos implica no solo ver los elementos de tipo epistemológico en donde se ven, digamos, de cierta manera los elementos asociados a espacio, sociedad y naturaleza, sino también aquellos de tipo ontológico como los son la misma vida cotidiana, los cuales muchas veces pues nosotros como docentes desconocemos. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la escuela o en otros espacios de formación se trata el espacio geográfico como una serie de contenedores en donde efectivamente ocurren sucesos, ocurren fenómenos, pero nosotros los evaluamos, los miramos o los reflexionamos, perdón, lejos de esa realidad. Entonces, lo espacial implica también vernos dentro de esa realidad inmersos, construirlos y producirlos. Otra pregunta que nos desarrollamos a propósito de los ejes que congregan al semillero es ¿por qué esos ejes, cierto? En ese orden de ideas, pues Andrea nos va a decir cuáles son y por qué. Pues digamos que los ejes que pues, abordaremos más adelante como las líneas de investigación del semillero, que los vamos a aterrizar, se formulan precisamente porque se considera que la acción docente es tan amplia y se postula pues, en diversos escenarios tan complejos, con dinámicas tan cambiantes en términos pues, de la población con la que se trabaja, del contexto y pues, de las condiciones en las que se aplican los procesos educativos. Por lo tanto, consideramos pues, que de múltiples formas, según pues, iba creciendo el semillero y según el trayecto pues, que iba transitando el mismo, cada miembro se pensó pues, problematizando en función de cómo pues, se pensaban estos escenarios escolares, de cuál era la acción docente en esos espacios, formular líneas que le permitieran de forma más abierta, mucho más holística, pensarse el espacio social y proponer desde ahí problematizaciones, análisis y reflexiones que aportaran en esa formación que ya tenía el docente en ciencias sociales y nosotros como licenciados en formación y futuros docentes en acción, aportar todos esos elementos de forma holística que permitieran problematizar escenarios y pues abordar de manera más profunda todos esos fenómenos cambiantes desde lo tecnológico, lo contextual y tanto los objetivos propios que tiene el docente a la hora de desarrollar sus sesiones de clase como los objetivos institucionales que se proponen dentro de las organizaciones en las que están. Entonces, por ejemplo, parte de una de las líneas que nosotros desarrollamos es relacionar el saber espacial con componentes tecnológicos. Entonces, como les venía mencionando, en la experiencia del Geoforo se integró parte de del taller que se formuló desde los dispositivos móviles. ¿Sí? Entonces, muchas de las reflexiones que se han desarrollado al interior del semillero pues consisten en pensarse esos nuevos escenarios que favorecen las prácticas de enseñanza del mismo saber geográfico y de problematizar pues el mismo. Del mismo modo, pues la pregunta ¿cuál es el vínculo entre la formación y la educación geográfica? Apunta un poco a pensarse que si bien los licenciados en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y en muchas otras universidades tenemos como unas bases disciplinares en ciertas, pues disciplinares en modo teórico de las diversas disciplinas de las ciencias sociales, precisamente la experiencia del semillero permite profundizar en el saber geográfico que se aborda pues como una de las líneas dentro de la formación docente, pero pues que en cambio en el semillero se profundiza pues en función un poco de los intereses que tienen los estudiantes.
Entonces, pues es desde allí donde se empiezan a pensar estas problemáticas y fenómenos sociales en términos investigativos, pues para dar un poco aportes y abordajes mucho más profundos y concretos y coherentes, pues en función de la temática pedagógica y del mismo saber disciplinar. Entonces, pues desde allí proponemos constantemente, digamos, cómo dar pasos a esas iniciativas de innovación que comprometen dispositivos, ya sea materiales, como los materiales cartográficos que pues, se han venido creando, redes tecnológicas, incursionando pues, en el campo tanto de los dispositivos móviles como la integración de tecnologías web, bueno, entre otros, pues a disposición del docente pues, para la misma enseñanza y el aprendizaje dentro del ámbito educativo. Entonces, de este modo, continuamos un poco pensándonos cuál es el aporte entonces de los semilleros en la formación docente, que es un poco resaltar la experiencia que hemos tenido al interior del semillero. Entonces, de este modo, como destacamos tres bloques principales, unos aportes, unos desafíos y unas limitaciones que hemos venido identificando a medida pues, que se ha sentado pues, nuestra estadía dentro del semillero. Con respecto a los aportes, podemos destacar que todas las actividades que se desarrollan al interior del semillero se formulan como actividades extracurriculares que, como bien lo venía diciendo, complementan esa propia formación que se desarrolla al interior de la licenciatura. Entonces, pues un poco anclado al siguiente ítem, que es el desarrollo de campos de interés, participación e investigación, pues nosotros como estudiantes decidimos participar de manera propia, digamos como bajo un interés personal por apropiarnos de este conocimiento y en este caso pues del saber disciplinar, con el fin a participar pues, en eventos, en la construcción de ponencias, y pues otros escenarios que se van dando pues a medida que uno va participando dentro de las actividades del semillero. Todo esto pues con miras a producir y a investigar y pues a sentar bases en todos esos procesos investigativos y todas esas fundamentos pues que a medida que uno va transitando en la propia licenciatura pues se van generando. Finalmente, pues también a medida que uno va estando en un grupo pues, de investigación, en este caso en un semillero, se empiezan a promover ciertas actitudes y capacidades investigativas, en donde pues ya no solo son como, tenemos ciertos intereses e ideas, pero se aterrizan a través de preguntas de investigación, de objetivos, de proyectos y propuestas que pues finalmente entran a participar dentro de esos grandes eventos académicos que pues, se traen a colación como actividades dentro del semillero. Como desafíos, nosotros destacamos que uno de los elementos muy importantes es el compromiso y tiempo de dedicación, pues que cada uno de los integrantes puede dedicarle a sus labores dentro del semillero. Pues porque pues, es de considerar que dentro de las organizaciones pues, se tiene que dar como estos roles tanto de líder, como pues de estudiantes que también proponen y le apuestan como a ciertas propuestas según sus intereses. Entonces, el compromiso y tiempo de dedicación es uno de los elementos que destacamos como un desafío porque pues también se articula con los propios tiempos que se manejan dentro de su formación profesional en la universidad, dentro de otros escenarios de formación y pues actividades que desarrolla el propio estudiante. Con respecto al diseño y formulación de propuestas de investigación, lo consideramos como un desafío, dado que pues, investigar requiere cierta capacidad de abstracción que es bastante fuerte y que pues, constantemente se tiene que ir apoyando y nutriendo. Entonces consideramos que si bien formular una propuesta de investigación que sea coherente y lógica, requiere de un tiempo y de unas capacidades que se desarrollan con el tiempo, ¿sí? Entonces, pues por eso lo consideramos un desafío. Finalmente, otro de los desafíos que miramos fue como el impacto de las propuestas de investigación en el grupo académico. Esto con mira a saber, digamos que cuál es la incidencia real de las propuestas que se generan, que se comparten, que se desarrollan, tanto para la formación de los docentes como para su perfilamiento de docentes investigadores a futuro y su acción dentro del espacio escolar, ¿no? Entonces es también un poco a mirar, es una invitación, digamos que a mirar internamente cómo las propuestas que nosotros vamos desarrollando aportan a esos futuros licenciados que vienen en camino dentro de su proceso de formación
y también cómo aportan a los que ya se encuentran en ejercicio. Entendiendo esto, digamos que como se llevan todos estos planteamientos, estas discusiones, estas reflexiones que se dieron tanto al interior del semillero como dentro del propio campo de producción del saber geográfico dentro del escenario escolar, ¿sí? En sus diferentes niveles, ya sea pues escuela, ya sea formación media y básica o formación superior. Y finalmente, destacamos como limitaciones un poco la financiación a la investigación que se desarrolla al interior de la universidad. Esto entendiendo que, pues, si bien hay múltiples modalidades de participación, ya sean investigaciones que brindan retribuciones económicas como otras que no, se dificulta un poco la competencia con, pues, con el resto de grupos que existen y de semilleros que existen, y las retroalimentaciones de las propuestas que se envían también son un poco escasas. Entonces, pues esta es una discusión que ya se ha venido abordando, pero sí lo consideramos como una limitación. Y finalmente, como limitación también destacamos la adecuación de la infraestructura, ya que por lo menos para nuestro caso, se considera, digamos, que pueden existir espacios que fortalezcan el componente de formación y de pensamiento geográfico al interior del currículo pues, que manejan los licenciados en ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de un laboratorio cartográfico en donde pues, se encuentren con dispositivos tecnológicos como pues, la facilidad de acceder a materiales cartográficos, pues que permitan también brindar esa perspectiva más amplia de lo que es el conocimiento geográfico para los estudiantes de formación. Esto con respecto a los aportes del semillero en la formación docente. Y pues esas son nuestras líneas de investigación en donde pues Juan nos va a complementar un poco más. Bueno, digamos que las líneas de investigación es una construcción que hemos dado a lo largo de muchos años, ¿no? De reflexión. La primera de ellas, yo creo que la que más se ha mantenido en el tiempo, tiene que ver con el desarrollo de la línea de investigación asociada al espacio y al desarrollo urbano. Esta línea, efectivamente, parte del interés de los problemas urbanos de nuestra sociedad, es decir, de la sociedad colombiana, pero que, digamos, la rebasa y que tiene que ver también con todas esas manifestaciones que se tejen en su producción. El desarrollo urbano entonces se rige en una serie de manifestaciones ricas en heterogeneidad, ¿sí? O sea, cuando hablamos del espacio urbano y del desarrollo urbano, hablamos de muchas manifestaciones y de fenómenos que son demasiado ricos en su heterogeneidad, pero que también establecen una serie de continuidades que van desde su producción, su interpretación, su explicación, sobre todo la explicación que se establece mediante métricas, como lo pueden ser las cartográficas, en donde podemos ver, entre otras cosas, las continuidades, las discontinuidades, digamos, los fenómenos asociados a la aglomeración, a la dispersión, digamos, a los principios de vecindad en geografía, bueno, y otras tantas que se tejen dentro de todo esto que llamamos espacio urbano. Y finalmente, pues mediante la vida cotidiana, que es uno de los asuntos interesantes en el marco de, digamos, no solo de la explicación de fenómenos, sino de la descripción, observación, el compromiso con su interpretación y finalmente la comprensión de esos fenómenos, ¿no? Y en este caso, pues nos va a servir muchísimo el encontrar paradigmas de investigación en geografía que de alguna manera van a ampliar un poco esta visión de la vida cotidiana que desde la década de los 70 aparece con muchísima fuerza. Desde allí, pues entendemos que, digamos, esta línea intenta problematizar, perdón, lo urbano, eh, que esto nos interpela constantemente y nos tensiona bajo la idea de que, pues, de alguna manera es nuestro espacio más próximo, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, intentar comprenderlo de alguna manera para el semillero se hace absolutamente necesario. En segundo término, vemos la línea de cartografía histórica. Esta línea pues sugiere una riqueza temática importante desde la comprensión del documento cartográfico en el tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que quiere esta línea es entender la producción, la elaboración y la interpretación del documento histórico, pues, para este caso pues el mapa, ¿cierto? Y también interpretarlo pues en la forma en que las sociedades entendían en algún momento el espacio
El desarrollo técnico de la época, tenemos que decir que de alguna manera la vinculación entre lo que tiene que ver con el desarrollo técnico de la época está hablando de la producción y la forma de enunciación en la cual se generó cualquier documento, pues, pero en este caso el documento denominado mapa o cartografía, y las motivaciones, ¿cierto?, en el marco del sistema de relaciones espaciales para la producción espacial bajo el estatuto de la representación. Es decir, tenemos en cuenta efectivamente que la cartografía es un ejercicio de representación, pero no es un ejercicio neutro, sino es un ejercicio cargado de intenciones y que a lo largo de la historia efectivamente podemos develar, si lo comprendemos de cierta manera, pues todas las formas en las cuales de alguna manera se entendía el sistema espacial en alguna época. En tercer lugar, pues vemos la línea de geotecnologías para la representación y el análisis espacial. Esto tiene que ver con los retos a los que nos enfrentamos como sociedad en el marco del manejo de la información y el manejo de la información en el estatuto de los datos, que en su mayoría pues tienen un origen espacial. Pensemos entonces que cualquier cosa que hagamos desde el celular, por ejemplo, tiene unas coordenadas. Entonces, en ese orden de ideas se permite a través de las geotecnologías y el análisis espacial un ejercicio de representación, ¿cierto? Y se puede analizar digamos, de esa manera, que es un poco lo que nos contaba anteriormente Andrea a propósito del taller que se elaboró para el Geoforo. Entonces, entender esa posibilidad, ¿cierto? Y ponerlo en diálogo con la estructura espacial contemporánea también permite la explicación de fenómenos espaciales que se integren bajo las geotecnologías para la representación y que, digamos, bajo las lógicas del procesamiento permiten de alguna manera un diálogo con la realidad. No quiere decir que, digamos, el desarrollo de SIG sea la realidad misma, sino que nos permite de alguna manera interpelar esa realidad o dialogar con ella de acuerdo pues al estatuto epistemológico del cual planteamos, el cual nos planteemos y efectivamente pues de alguna manera también comprenderlo. Los sistemas de información geográfica para la formación docente tienen que ver mucho con las geotecnologías para la representación y es que digamos que dentro de la escuela o dentro de los espacios de formación podemos, o sea, tenemos más bien la posibilidad hoy en pleno siglo XXI de encontrarnos con una batería y con unas herramientas de información que pues de alguna manera nos van a poner en cuestión todo lo que tenemos o todo lo que entendemos por espacio geográfico. Los sistemas de información geográfica particularmente entonces permitirían de alguna manera nutrir muchísimo más esta capacidad de representación espacial y creemos que desde el semillero creemos que la formación docente en estas capacidades para la comprensión de los sistemas de información geográfica pues va a ser muy importante a la hora de desarrollar una orientación temática respecto de cualquier, digamos, fenómeno espacial dentro de las ciencias sociales. Y la construcción y producción social del espacio, ¿cierto? Tenemos que verla desde lo que podríamos encontrar a través de la totalidad de las relaciones espaciales, ¿cierto? Y cómo ésta se organiza con mayor o menor medida en patrones que se logren identificar y que son, digamos, expresiones estructurales del desarrollo de los modos de producción de cualquier sociedad. Entonces, al entender esto, ¿cierto? Entendemos que el espacio geográfico en su construcción y en su producción no solo es la suma de relaciones separadas que se integran, digamos, en un lugar, ¿cierto? Como un repositorio donde se integran y se suman cosas, sino que eventualmente el espacio geográfico tiene que ver con la aglomeración de tiempos, es decir, con toda la historia que producen las sociedades, ¿cierto? En la naturaleza, en relación con la naturaleza, desde ella, y conjugando pues el tiempo, el espacio y la sociedad para la producción de una realidad social. Entonces tenemos esto como parte importante para comprender efectivamente que el espacio geográfico es una producción de tipo social y es una construcción también de tipo social. Entonces estas son las líneas que trabajamos en el semillero y pues que también nos dinamizan y nos ponen muchísimos retos a la hora pues, de emplear ejercicios de investigación y de reflexión. Bien, finalmente, pues digamos que algunas de las actividades académicas que hemos desarrollado como semillero, ¿cierto? Están en el marco de recorridos urbanos
que se han realizado, pues no solo con la licenciatura, sino también con algunos eventos académicos. En la parte derecha podemos dar cuenta del recorrido del Geoforo, ¿cierto? Del Damero a la calle Real, espacios de resistencia y de movilidad, que es un poco lo que ya hablaba Andrea, que tiene que ver también digamos, incorporar no solo el ejercicio de las geotecnologías, sino también del horizonte de la observación como una práctica no solo del geógrafo o de, digamos, otras ciencias sociales que se apoyan en ella, como lo puede ser la antropología, eh, sino también efectivamente cómo el docente puede incorporar este tipo de metodologías, como lo puede ser la observación, para comprender los espacios, para entender los espacios y finalmente también en algún momento determinado de su práctica o de su ejercicio profesional, la idea es pues poderlos enseñar, ¿no? Entonces en ese horizonte pues estos talleres van y estos recorridos urbanos van también en miras a la reconciliación entre lo que es la sociedad enmarcada en un espacio geográfico y también el ejercicio de comprensión de cómo todas estas dinámicas de alguna manera van a jugar un papel importantísimo en lo que somos y en cómo está ordenado, si se quiere utilizar esa palabra, el espacio más próximo. En los talleres pues, aplicados, por el momento el semillero ha tomado como enfoque el desarrollo de habilidades para la interpretación y la información espacial. No sé, Andrés, si quieras, digamos, como profundizar en ello. Pues gran parte de los talleres que se han desarrollado por parte de Scripta han sido al interior de la universidad, precisamente con miras a cómo pues, adquirir, cómo los licenciados en formación pueden adquirir estas habilidades para la representación del espacio geográfico. Entonces, digamos que muchas de las actividades que se han desarrollado por parte del semillero han sido dentro de la universidad, pues con estudiantes de la licenciatura, manejando SIGs, adquiriendo, digamos que acercándose a conceptos tales de la representación espacial, como por ejemplo parte de una alfabetización cartográfica, de identificar ciertos elementos básicos, y pues digamos que todo esto con el fin de que se construyan unos cimientos, unas bases para los licenciados en formación, para que identifiquen estos elementos dentro de un material cartográfico. Asimismo, pues nos faltó un poco incluirlo ahí. También parte de la acción del semillero se ha dado a través de las salidas de campo, de diversos seminarios de la propia licenciatura que pues precisamente corresponden a la línea de pensamiento espacial y del saber geográfico, ¿no? Entonces desde allí también se le ha hecho una apuesta muy grande a que los licenciados en formación adquieran estas habilidades, tanto para reconocer y representar espacialmente, pero también para problematizar sobre fenómenos sociales que se encuentran dentro de la lectura del contexto educativo, barrial, a diferentes escalas, en diferentes escenarios, con diversas poblaciones. Entonces, como pues podemos ver, digamos que en la imagen de la derecha, que fue como el evento más reciente que tuvimos, este evento pues fue dirigido un poco a licenciados en formación de ciencias sociales de diversas universidades del país. Entonces este evento pues le apostó no solamente como un nicho de población a personas y licenciados de la Universidad Distrital, sino también teníamos acompañantes de universidades del Valle, si no estoy mal, venían de la Universidad del Tolima, bueno, de diversos contextos universitarios, que precisamente pues era como una invitación a pensarse esas otras posibles formas de enseñar ese mismo saber geográfico, incorporando elementos y problematizando sobre ellos mismos. Entonces, estas son un poco las actividades que hemos desarrollado y pues por las que se reconoce y destaca el semillero. Entonces, pues aquí pasamos como a la parte del semillero, pues de los integrantes del semillero, que si bien como ya lo veníamos diciendo al principio, pues recientemente algunos por diversos motivos, digamos que ya continuaron con su vida profesional, académica, fuera del semillero, pues sí es de rescatar que cada persona que entra aporta sustancialmente pues a las actividades y a las iniciativas que se tienen al interior del semillero. Entonces, pues por el momento, pues reconocemos pues a las personas que estamos aquí, la profe Nuria Moreno, que es la directora, las profe Sebastián Felipe Carranza Chocontá, que en este momento pues, se encuentra realizando la maestría en educación, pues al compañero Juan Camilo Álvarez Naranjo, a la compañera Astrid Carolina, que también se encuentra pues en el proceso de finalización
está como iniciando el ciclo, pero pues ya se encuentra en el proceso de finalización de la carrera y pues mi persona, Andrea Cabrejo. Y pues esto es un poco aquí. También contamos con redes sociales, son bastante recientes, estamos un poco entrando como en este campo y pues contamos con el email que es semilleroescripta@gmail.com y el sitio web que es una página de Facebook. Bueno, el sitio web que está anclado un poco al grupo interinstitucional con el que se integra el semillero, el grupo de la Universidad Pedagógica, y es paideia.org escrita raya geográfica. Y también un poco pues en redes sociales como lo es Facebook, que es @escripta geográfica. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé. Muchas gracias, Juan Camilo y Andrea, por esta presentación. Realmente muy fascinada con sus logros, contando los años desde la creación del grupo de estudio hasta hoy. Solo tienen 7 años y, bueno, hablan con una propiedad. Que quiero invitar a Nubia Moreno para hacerle esta pregunta, porque a mí me da mucha emoción cuando escucho a jóvenes ya tan talentosos, hablando con el metalenguaje de su disciplina, haciendo reflexión sobre la importancia que tiene la formación investigativa, haciendo reflexión también sobre cómo su saber específico, que en este caso tiene que ver con la licenciatura en Ciencias Sociales, es como ese catalizador que permite que este interés que ustedes tienen en este sentido, ¿no? Muchas gracias a la audiencia que nos sigue acompañando. Les comento que hemos tenido hasta 30 personas que intermitentemente van y vuelven a la transmisión, y quiero aprovechar el espacio antes de formular mis propias preguntas para formular una pregunta que hace una de estas personas que nos acompaña a través de la transmisión, que es John Steven, que nos saluda desde la Ciudad de México y los saluda a ustedes como presentadores y les dice: se valora mucho los procesos que vinculan la disciplina geográfica con la enseñanza y el aprendizaje como docentes en ejercicio y en formación. Me generan interés y curiosidad estas preguntas. ¿Qué significado tiene el nombre del semillero que llama mucho la atención relacionado con sus actividades investigativas y reflexiones? Esa es una. ¿Y cómo surge este nombre? Bien, no sé si quieras responder, Andrea. Yo creo que por antigüedad tú tienes más razón ahí. Bien, no, el semillero, escripta geográfica, bueno, nosotros en alguna reunión pues tuvimos que encontrarnos, ¿no? Para debatir un poco, para dialogar, entre otras cosas, sobre qué nombre le íbamos a poner al semillero. Nosotros hacemos parte, pues este semillero está avalado por el Grupo Interinstitucional de Investigación Geopaideia, que digamos que tiene su mayor aporte en la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues nosotros en algún momento dijimos, bueno, vamos a llamarnos Geopaideia, ¿no? Pero pues evidentemente, digamos que también había un semillero de investigación en la pedagógica que tenía este nombre, creo. Entonces, pues nos dedicamos a buscar un nombre que pues diera cuenta de, digamos, de un poco lo que queríamos y de nuestros intereses. Oscar David Gómez Mauri, compañero que, como digo, como dije en algún minuto, está desarrollando o ya desarrolló su ejercicio de maestría en Chile, nos dice, bueno, nosotros estamos interesados profundamente por la ubicación del elemento cartográfico en todo el semillero. El elemento cartográfico parte de lo que nosotros hemos indagado como un documento. ¿Qué tal si le ponemos scripta, que en latín tiene que ver con escrito? Entonces, escrito y geográfica tiene que ver pues con la geografía, entonces más o menos sería un poco como escrito geográfico, viene siendo el nombre del semillero, y nos pareció muy interesante y lo asumimos así, como escrito geográfico a propósito de, digamos, del interés cartográfico y pues evidentemente también sobre otros tantos intereses que se han dado allí. Entonces eso. Y no recuerdo la segunda parte de la pregunta. Bueno, ya la has respondido en parte, ¿no? Que cómo surge el nombre. Ya, ¿Y sí, cómo eso. se relaciona esto con tus intereses, las actividades investigativas y las reflexiones?
Bueno, digamos que digamos, este interés, ¿cierto? Y cómo se genera el semillero, pues a partir de eso, el nombre del semillero, en principio, o particularmente hablando, tiene que ver, digamos, con que en algún momento de nuestro semillero nosotros, digamos que los tres primeros actores fundacionales, junto con la profesora Nubia, se preocuparon un montón como le decía, por la generación de cartografías, y en ese orden de ideas, pues, le apuntamos muchísimo al análisis geográfico, que tiene que ver en alguna medida no solo con la descripción, sino la participación digamos, generar desarrollos que permitieran de alguna manera o en alguna medida establecer algunas métricas. Y esto únicamente se puede entender a través del documento cartográfico, al menos en geografía, porque evidentemente, digamos que la geografía como ciencia relacional es una ciencia, pues que de alguna manera nos va a permitir un mundo de cosas, ¿cierto? Está en interrelación con la historia, está en interrelación con las ciencias sociales de todo tipo, también con la matemática, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, este ejercicio interrelacional se puede observar siempre a la luz de la cartografía. No necesariamente, y en esto hay que ser muy claro, el único tipo de representación de la geografía es el mapa. No obstante, es uno de los más importantes y digamos que también uno de los más innovadores. Entonces, en ese momento del semillero, pues evidentemente nosotros lo que queríamos hacer era generar mapas, producir mapas, analizar mapas, y en ese orden de ideas, pues fue que se produjo esta situación. No obstante a ello, eh, digamos que en el 2017-18, no, en el 2018 particularmente, pues empieza un nuevo proceso al interior del semillero que tiene que ver un poco con la incorporación de los nuevos estudiantes, y en ese orden de ideas también, digamos, con las nuevas preocupaciones que ellos traían, los nuevos retos que ellos nos proponían o que nos proponíamos, y cómo pues finalmente todo esto se fue dando y se fue, digamos, anudando a partir de este ejercicio para la formulación y la preocupación en torno a la educación y a la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, yo creo que un poco tiene que ver con esta consideración. Sí, muchísimas gracias, Juan Camilo, por esa respuesta. Espero que John Steven esté complacido con la respuesta que ustedes le acaban de brindar. Bueno, claro, de Geotopos a Scripta hay todo un tránsito, ¿no? Toda una discusión que ustedes como grupo generaron, y me parece valioso ese aspecto que quiero vincular con alguna de los ejes que estaba tocando Andrea Lucía en su presentación de los aportes del semillero. Y ella hablaba un poco en esa presentación sobre el desarrollo que permite el semillero de campos de intereses particulares. Es decir, como ustedes saben que está el plan de estudios de su carrera, cuando está, en el caso de Juan Camilo, cuando la estudió, y a veces ese plan de estudio toca temas, pero el tiempo pareciera que fuera insuficiente, ¿no? Entonces el semillero surge como este otro espacio mucho más individual, mucho más propio del estudiante, como para hacer su propia agenda de estudio. En el caso particular de ustedes dos, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo han podido hacer esa complementariedad o cómo han podido hacer ese punto aparte con los aprendizajes, digamos, medulares de la carrera? ¿Y cómo Scripta les ha permitido posicionarse en esos saberes particulares? Cualquiera puede empezar a responder. Bueno, digamos que personalmente, sí, o sea, si volvemos a cuál es el interés que acerca a un estudiante a un semillero de investigación, pues sí, uno viene como con unas ideas que la carrera va proporcionando a medida que uno va formándose. Y pues cuando yo ingresé a Escritura Geográfica me interesaba mucho la parte de relacionar los temas comunicativos de las cartografías y pues digamos que cómo es que si la cartografía se ve como un texto, cómo es que la gente lee, cómo identifica y se relaciona a través de las convenciones, cómo es que ya sabe que ciertos aspectos pues tienen que ir de tal modo.
cómo se da la escala. Sí, a mí me interpelaba, digamos que mucho los aspectos comunicativos, que es una línea fundamental que se maneja en la licenciatura, pero pues relacionados también al tema geográfico, ¿no? Entonces, también cómo se le brinda como estos elementos básicos en la formación de distintos niveles, pues para entender un mapa, ¿sí? Entonces, un poco eso para mí me interesaba mucho eso y pues espero seguirlo desarrollando también un poco dentro del semestre. Bien, bueno, no, por mi parte es mucho, porque creo que este tránsito, yo he tenido la oportunidad de estar en el semillero desde su configuración, desde su formación. Entonces, de alguna manera, lo que ha sucedido a propósito de eso es que digamos que se van acumulando muchos intereses y, y pues todos estos tienen que ver efectivamente con la forma en la cual la geografía, digamos, iba interpelando asuntos asociados a no solo a la formación como licenciado, sino también a otro tipo de intereses que efectivamente no iba a encontrar en otros debates o en otras, digamos, en otras disciplinas científicas. Entonces, por ejemplo, mi mayor línea de interés sigue siendo la geografía urbana, y entonces yo creo que el semillero, de alguna manera, lo que permitió es profundizar en esa condición, en ese ejercicio, en esos debates y por supuesto pues en toda esa amalgama de conocimientos que se generan en esa línea urbana de la geografía. Entonces, efectivamente, lo que, digamos, yo siento es que el semillero, pues, ha sido la oportunidad más importante para poder desarrollar ese tipo digamos, de conocimientos, de intereses y, pues, poder introducirlos, pero también el semillero, pues, ha permitido que efectivamente podamos compartirlo y generarlo digamos, de manera mancomunada. Entonces, yo creo que esto, más sumado a otros intereses, como por ejemplo la cartografía, que para mí era un elemento innovador en el 2017. O sea, uno siempre veía mapas, pero no los veía como algo sino simplemente desde el aspecto visual, pero el entenderlos, el poder comprenderlos, el saber también cómo se hacen, yo creo que ha sido algo que el semillero pues nos ha permitido potenciar muchísimo más. Muchas gracias, chicos, por esas respuestas. Bueno, quiero volver a la génesis de la conformación del semillero, un poco para explicarle a la audiencia cómo el semillero, según lo que ustedes me explican, nace de una iniciativa de un grupo de estudiantes y no de un profesor. Y son ustedes, luego en su propia búsqueda de ese acompañamiento, los que invitan a la profesora Nubia Moreno a participar en el semillero. ¿Cómo ha sido esa interrelación entre ustedes con la profesora Nubia? Pues y en el caso de Juan Camilo, que es un miembro fundador, pues me imagino que allí se han creado otro tipo de afectos en relación a la investigación y en relación a la vida, ¿no? Sí, yo quiero decir que, digamos que la profesora Nubia, a propósito del semillero, nos introduce la semilla de la geografía en la licenciatura en Ciencias Sociales. Ella, la profesora Liliana Rodríguez Piscinato también, yo creo que son las dos únicas profesoras dedicadas exclusivamente dentro de la licenciatura, por supuesto, a una visión geográfica desde la licenciatura en Ciencias Sociales y efectivamente, pues digamos que esto nos ha permitido trasegar por ese camino. Eh, en ese horizonte, ¿no? Pues nosotros, ahí hay una serie de infidencias. Nosotros molestábamos mucho a la profesora Nubia en el 2015 para que, pues, por favor, abriera primero o sea, nosotros íbamos a entrar al ciclo de investigación, entonces nosotros queríamos un ciclo de geografía, y pues nosotros habíamos tenido ya tres clases con la profesora Nubia anteriormente, estos chicos que nos habíamos organizado, entonces le decíamos a la profe, abra el ciclo, abra el ciclo, entonces ya nos dice, un poco como para medirnos el aceite, dice, listo, yo lo hago, pero vamos a estudiar geografía. Entonces todos los días, ahí fue, digamos, el primer Geotopos. Nos encontrábamos, ella nos enviaba textos y ella nos medía el aceite viendo a ver si es que de verdad nosotros íbamos a responder con esa responsabilidad, ¿no?
Entonces, efectivamente, por ahí lo logramos, se abre el ciclo, pero pues nosotros quedamos con ganas de más. Y le decimos pues que, profe, ya que abrió el ciclo, pues ahora abramos un semillero. Eh, Nosotros tenemos muchas preocupaciones que creo no se van a acabar con la finalización digamos, del trabajo de monografía. Y pues efectivamente allí se logra hacer eso y creo que con la profesora Nubia tenemos esa complicidad, ¿no? Que nos ha dado, que nos ha podido también abrir un espacio enorme en la licenciatura en Ciencias Sociales, en algo que pues hasta ese momento pues se trabajaba realmente poco, como lo digo, solo ella y la profesora Liliana, que también tiene un semillero preocupado un poco también por estas mismas cuestiones, con otra base, por supuesto, pero nosotros creemos que ese ejercicio pues nos permitió potenciarnos muchísimo, como dije en algún momento también crecer y como lo dije también anteriormente, pues implicó decisiones de vida, o sea, créanme que si me hubieran preguntado en 2000, no sé, 2015, 2014, que era la geografía, pues realmente era una materia más dentro del currículo de estudios de ciencias sociales. Si me hubieran preguntado si me hubiese visto generando una maestría y ahorita un doctorado en geografía, creo que le hubiera dicho que no, porque en ese momento estaba interesado por otras cosas, pero pues aquí estamos. Muy bien, Andrea, ¿quisieras decir algo para responder esa pregunta? Pues sí, digamos que se concentran varias cosas a la hora de pertenecer al semillero. Indiscutiblemente uno forma unos lazos de compañerismo con los otros miembros que se fortalecen a medida que va pasando el tiempo. Y asimismo se identifican afinidades dentro de los propios integrantes, ¿no? Entonces, no lo sé, a mí a otra persona nos interesa trabajar el aspecto comunicativo de la cartografía y a otra persona cómo elaborar mapas y sí, o sea, como que uno se va complementando con el resto de los compañeros que hacen parte del semillero. Y pues el apoyo de la profesora pues es vital, ¿no? Constantemente recibir orientación, guía pues de cómo, por ejemplo, hacer un escrito, de cómo participar en un evento y pues la iniciativa constante es importante, es muy importante dentro del semillero. Andrea, no me queda duda de eso, porque fíjate que tenemos acá en el chat a Sebastián Felipe Carranza y a Rocío Ducuara haciéndoles una barra tremenda, que felicitaciones compañeros por el trabajo realizado. Entonces esos lazos de los que tú comentas, no solo con la profesora Nubia, sino también con los compañeros que reconocen pues el trabajo que implica, ¿no? Hacer construcción de saberes desde un semillero, que implica sacar tiempo extra, que era uno de los temas que tocaba Andrea en esto de las dificultades, ponerle el alma y la lupa, como decía Juan Camilo, a textos otros que hay que leer por fuera de la carrera, que implican toda una formación en investigación. En esa área en específico, a mí me gustaría preguntarles, ustedes reconocen, por supuesto, que la carrera los ha dotado de un acervo y de unas herramientas para la investigación. Y también, según las respuestas que nos han dado y la presentación que nos hicieron, reconocen que en el semillero ha habido una profundización de esos saberes y ha habido unos impactos muy importantes para las decisiones que ustedes han tomado. En el caso de Juan Camilo, para hacer un doctorado, como ya lo explicó, y en el caso de Andrea, para profundizar más en estos intereses particulares. En ese sentido, ustedes ¿qué consideran que la Universidad Distrital como universidad debe ser para potenciar los semilleros? Pues los integrantes que ustedes mencionan a este momento son pocos y sé que la licenciatura tiene muchos estudiantes. ¿A qué se debe eso? Que los semilleros, que no tantos estudiantes integren los semilleros, que siempre son poquitos, que siempre son 10 o 12. ¿A qué creen ustedes que se debe esto? Pues, digamos que hasta el momento, antes de pertenecer al semillero, digamos que personalmente yo desconocía eventos de divulgación de semilleros. Entonces creo que eso ha sido como un plus reciente
que ha potenciado que la gente se interese por pertenecer a estos grupos, porque pues en un principio, bueno, sí se hacían eventos, digamos en la Semana de las Ciencias Sociales participaban los grupos, un poco uno los conocía, pero pues realmente no se profundizaba mayor cosa de qué era el grupo, de qué hacían, sino que pues estaban participando, pero pues no se reconocían mayor cosa. Creo que ese es un aspecto fundamental también. Los procesos de divulgación interna que se realizan por parte del semillero también tienen una gran influencia en las personas que desean hacer parte del mismo grupo e integrar, y creo que esos dos elementos son como los más fuertes ahí. Yo, digamos que, bueno, acogiendo la pregunta, la primera de la profesora Pilar, que es qué puede hacer la universidad. Yo creo que estos espacios finalmente logran un poco lo que dice Andrea, posicionar a los semilleros como un elemento absolutamente importante para la formación de cualquier tipo de profesional, porque yo sé que hay semilleros en la tecnológica, hay semilleros en otras facultades. Entonces, esto pues de alguna manera nos interpela también a la búsqueda constante de reflexionar en torno a lo que es ese semillero de investigación, en tanto lo que podemos ofrecer y en tanto también las alternativas que de alguna manera se pueden generar en conjunto con la universidad para potenciar los semilleros. Eh, digamos que Andrea lo dijo en algún momento, se hace necesario, por ejemplo, observar cómo se están generando las apuestas en investigación para los grupos de investigación y para los semilleros de investigación, teniendo en cuenta también un asunto de la situación misma. No es lo mismo un semillero de investigación ubicado, digamos, en las reflexiones en, en ingeniería, ¿cierto? Que los semilleros en ciencias de educación, y ponerlos a competir como pares por recursos. Yo creo que es un asunto que la universidad tal vez tendría que entrar a observar, ¿cierto? Entre otras tantas cosas. O sea, aquí lo que tenemos es que, siento yo, y a la luz de la necesidad también de potenciar la investigación en todos los niveles, en todos los ámbitos, yo creo que lo que tenemos es que trabajar todos en sinergia, en cooperación, con el fin de pues encontrarle salidas a algunos digamos, de los elementos que por ahí no nos permiten como semilleros o seguir creciendo, o seguir, digamos, socializando, o seguir, digamos, generando conocimiento. Entonces yo creo que por ahí podría ser uno de los asuntos importantes. Muchas gracias. Quiero invitar a la profesora Nubia Moreno eh, a esta pequeña conversación, ya como para ir dándole un cierre a la presentación del semillero Scripta, que nos acompaña también acá, para hacerle una pequeña pregunta vinculante en diálogo con Juan Camilo y con Andrea. Nubia. Profesora Gracias. Pilar, ¿cómo está? Y a todo el equipo de la Universidad Distrital, del Comité de la Facultad de Investigación, y a todas las personas que nos están viendo y acompañando y siguiendo, un saludo muy especial. Y profesora Pilar, agradeciéndole por supuesto este espacio. Muchísimas gracias, Nubia. Quiero preguntarte qué significa para ti ser una profesora fundadora, impulsora y promotora de un semillero, teniendo en cuenta, digamos, las dificultades de planta docente que la universidad enfrenta, que sé que también es el caso de la licenciatura en sociales, que tenemos una carga repleta de actividades laborales, y crear un semillero. O sea, ¿qué te ha dado este semillero a ti como persona, como profesional? Cuéntanos un poco de esto, porque creo que esto puede motivar a otros colegas que quizás no se han animado a crear semilleros o a vincularse a semilleros ya creados. Bueno, pues en primer lugar, de verdad que también quiero felicitar a Andrea Lucía y a Juan Camilo. Me da mucha emoción escucharlos y ver cómo van creciendo y van logrando posicionarse y crear su discurso también alrededor de algo que a uno le interesa, y es la educación, en nuestro caso desde la geografía,
la educación geográfica, la geografía escolar, la educación de la espacialidad para los ciudadanos, porque son unos niveles que nos interesen. Me satisface, me hicieron dar nostalgia también, por supuesto, porque recuerdo y su merced sabe, profe Pilar, la vocación juega un papel muy importante en la vida de nosotros los seres humanos, porque uno recuerda muchas cosas que uno ha desarrollado y ha llevado a cabo. Pues bueno, Juan lo definía muy bien, la idea no fue mía, yo le tenía cierta reticencia, cierto temor, porque no es fácil mantener un semillero y no es fácil capturar la atención de los estudiantes. Primero, no tiene que ser impositivo y en eso me parece que nosotros tenemos una fortaleza porque es desde ellos que han querido estar. También comprendo las decisiones de quienes se han ido. Nosotros alcanzamos a tener un semillero de casi 15 personas, que eso pues resultaba bastante medio top, ¿cierto? O sea, porque quieren estar, porque nuestras sesiones eran incluso los viernes en la noche, en la universidad, porque no encontrábamos espacio y a propósito de ello, nos tocaba los espacios o los momentos en donde ya no hay clases, buscar autorizaciones para quedarnos en un salón a trabajar. Eso yo lo admiro y lo pondero de quienes se fueron, que ya hoy son graduados. En un momento dado el semillero tuvo y sigue siendo una constante más egresados que activos. Y teníamos temor por eso también. ¿Será que la universidad sí nos deja seguir como un semillero de egresados? Siento que eso se debe hacer, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos por nuestros egresados cuando vienen los procesos de acreditación y en dónde están los egresados, pero hay que mantenerlos vinculados y esa ha sido una particularidad del semillero. Entonces, fue la calidad, la persistencia. Yo aquí, ya Juan lo ha dicho, pero por supuesto que quiero recordar al profesor John Freddy Balbuena Lozano, al profesor Oscar David Gómez Mauri y pues por supuesto Juan Camilo que sigue ahí con nosotros, porque fue su idea, fue su iniciativa y se dieron a la tarea de capturar a otros chicos con el discurso del lenguaje cartográfico más allá de un accesorio o más allá de un instrumento, es realmente como la vida misma espacializada se puede trasladar en la cartografía y por medio de la cartografía. Creo que ellos han sido también muy humildes, cosa que también se debe hacer, pero es justo también ponderar, porque cuando hablan de la salida de campo estamos hablando de un evento de corte internacional y desde la perspectiva geográfica es con uno de los grupos más grandes que es Geoforo, que está adscrito al portal de Geocrítica, que es avalado por la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea, no estamos hablando tampoco en cualquier esfera, y esa salida fue muy exitosa porque llamó la atención como por medio de unos dispositivos móviles recrear y reconstruir la transformación social del espacio, para el caso nuestro, el de Bogotá. Y Andreita lo citaba, pero ahí también participaron profes de Perú, ¿cierto? Tuvimos la profesora Rose de Perú que decía, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? O sea, ¿cuál nivel están alcanzando? Ella incluso me decía, ¿son chicos de pregrado? Y yo le decía, bueno, sí, unos ya están terminando, pero son chicos de pregrado, ¿lo hacen por iniciativa propia o ellos reciben remuneración? No, ellos no reciben remuneración. Entonces, digamos que eso yo lo quiero ponderar mucho. Estar en el semillero siento que de alguna manera motivó también una articulación con las redes. Efectivamente nosotros como grupo interinstitucional, Universidad Pedagógica y Universidad Distrital, trabajamos mucho desde hace años con las redes académicas de nuestros colegas en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, pues más reciente en Perú, en Iberoamérica, España y Portugal, que es como donde tenemos acuñadas las academias de la geografía en la lengua hispana y más en la educación geográfica. Y eso potenció varias cosas, por ejemplo, la movilidad de Oscar y de Juan para hacer su maestría en geografía. Eso fue un apoyo de las redes, básicamente. También lo teníamos por ahí en el camino. Lastimosamente la pandemia también nos ha frenado cosas, ¿cierto? Porque venían proyecciones. La profesora Sonia Castelar siempre me dice, creo que alguien de ese semillero debería venir a la USP, a la Universidad de Sao Paulo, a hacer con ella su maestrado, su doctorado, porque ella está trabajando pensamiento y representación espacial desde el lenguaje cartográfico. Y ya en ese campo es una autoridad en América Latina, entonces ella dice,
alguien de ese semillero debe venir con nosotros, alguien de ese semillero tiene que estar acá. Entonces eso es un desafío grande, con muchos altibajos, porque también pues los estudiantes terminan y se van a su vida profesional y no es fácil seguir siendo un semillero cuando tú ya te vas a trabajar, cuando, o sea, ahí sí es pura amor y compromiso, creo que hubo una apropiación social de ese conocimiento con esos otros. Y varias de las decisiones de las personas que también se nos han ido, pues están atravesadas por ese mundo laboral, porque es que ya empiezan a asumir otros roles laborales y no es tan fácil entonces llegar a las 6 de la tarde a la Macarena a trabajar y a buscar y ad honorem, por pasión, por gusto, por compromiso. Entonces eso también nos ha hecho fluctuar. Eh, y tenemos también el caso de un estudiante del semillero, pero que está como en un año sabático, pues porque está haciendo su maestría en la Universidad de Moscú. Entonces, no nos coinciden. Hicimos por ahí una reunión y un segundo momento porque la diferencia horaria es fatal. En este momento él está en las 8 de la noche, cuando nosotros trabajamos a las 6, pues estaba en la madrugada. Entonces le dimos como un sabático. Creo que los semilleros también tienen que tener esa flexibilización porque ¿qué hacemos? Pero efectivamente sí siento que la universidad debe comprender la polifonía de los semilleros, porque no todos los semilleros funcionamos igual. Nuestro caso que estamos más como egresados, pero nutren a los chicos en pregrado, en los cursos básicos, y es ese como el desafío. Entonces para mí ha sido un placer, es una nostalgia, es un desafío, o sea, es como una mezcla de cosas un poco a la vez, profe Pilar. Sí, muchas gracias, Nubia. Sí, me identifico plenamente con lo que dices. Estando en esta posición que ocupo ahora, se me ha posibilitado reconocer la variedad de formas de hacer formación investigativa. Hay tantas formas y la universidad en eso debe hacer cambios importantes para que los semilleros dejen de ser. Antes el indicador era tener semilleros, ya tenemos muchos y no hemos pasado de ese indicador a mostrar cuáles son esas otras formas de formación investigativa que van mucho más allá, como tú lo has mencionado, porque la formación del semillero es cripta, ha trascendido a formación doctoral, a formación de maestros, a maestros vinculados en sus colegios, en sus escuelas, en sus trabajos, que siguen en el semillero, por lo que tú has denominado muy bien esa vocación y esa pasión por la investigación. En ese sentido, me gustaría pues preguntarles a todos, en este reto de la escritura académica, porque ustedes mencionaban que tenían un producto que habían escrito y que tienen varios escritos, publicado en una revista, pero en cada evento que van hay memorias y toca ponerle la escritura académica. ¿Cómo eso los ha fortalecido? ¿Qué le dicen ustedes a sus colegas de la licenciatura y a la gente que nos está escuchando en general en relación con la comunicación del saber, con esta comunicación del saber, con esto que ustedes hacen? ¿Cuáles son esos retos? Pues ya Nubia con tanto ejercicio que tiene, pero sentarse a enseñar a escribir a los chicos, ¿eso qué implica? No, pues es muy difícil y es también un desafío permanente porque digamos que es también la apuesta de visibilizar el semillero. Ahora estamos, bueno, Juan y integrantes que ya no están, Estefanía, Freddy, Juan, que sí sigue ahí, pues están recogiendo una memoria del semillero para la revista Necúmene, que es una revista avalada por la pedagógica, pero que es una revista de la red latinoamericana, de nuestra red LatGeo. Es también motivarlo, ¿no? Juega uno entre la atención y la motivación porque hay que producir unos materiales, lo mismo, vuelvo a lo mismo, porque se quiere, o sea, creo que el vector que nos atraviesa es porque nos gusta esto, porque nos apasiona y porque se quiere hacer. Y ahí mantener la atención de los integrantes del semillero, pues no es fácil. Entonces, bueno, vámonos a la apuesta de publicar. Yo les decía a ellos cuando nos publica Geoforo, esto es un exitazo porque que esté uno en un portal como Geocrítica, pues por lo menos cuando yo estaba hace rato pequeña formándome, ni me imaginaba que Geocrítica me iba a poder publicar. Nuestros textos fueron leídos por el doctor Horacio Capel, que en geografía es una de las autoridades más fuertes y él le da el visto bueno. A mí me parecía y sigo pensando que es un logro gigante de ellos. Enseñar a escribir implica pues dedicación, revisión, corrección,
volver a motivarlos, volver a hacer énfasis en temáticas, revisar estilo, o sea, es todo eso, siempre estamos aprendiendo, siempre. Entonces, ese también es un desafío constante y bueno, yo creo que podremos arriesgarnos, ojalá superada la pandemia, que podamos capturar otros chicos, porque por estos medios se nos interesan, pero no es lo mismo cuando uno puede hacer la convocatoria presencialmente y demás. Yo aspiro a que algún día podamos tener con tantos estos chicos en su experiencia sistematizada, con sus reflexiones de la maestría, Juan con las que haga el doctorado, poder publicar un libro de escrita geográfica. Ese es como un proyecto, pero ahí miraremos cómo lo podemos hacer. ¿Quieren agregar algo, chicos? No, no, yo creo que lo dicho por la profe Nuria, toda la razón. Yo creo que el aprender a escribir, el aprender a socializar conocimiento, o sea, yo creo que aprender a socializar conocimiento también implica, por ejemplo, el cómo pararse en que eso la profesora Nuria de verdad lo hace, cómo pararse frente a un auditorio. Para una ponencia. Ese tipo de cosas, yo creo que de alguna manera pues lo fortalecen a uno, lo forman a uno. eh, ya con el tiempo, evidentemente, pues se toman ciertas actitudes, digamos que menos resistentes al proceso, porque se va aprendiendo, pero efectivamente yo creo que siempre es un reto, ¿no? Siempre sentarse, la profesora Nuria acaba de citar, estamos desarrollando un artículo con algunos de los compañeros que no están, y que efectivamente es un reto porque nos pone siempre a mirar, bueno, cómo lo vamos a hacer. Además que tantas manos también es un asunto como complejo porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene igual su visión de mundo. Entonces, ese tipo de situaciones nos ayuda mucho, nos fortalece mucho, nos tensiona un montón, pero lo que considero es que igual se aprende. Yo creo que, o sea, cuando ya se termina el trabajo, cuando ya se puede ver el producto y está listo para la socialización, yo creo que es un valor agregado, ¿no? Y es importante. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, comparto. Es cierto, uno no dimensiona la importancia a veces que tiene la formación investigativa en la vida profesional y personal de las personas. Pues claro, yo hago remembranza de cuando yo estudiaba en mi pregrado, no había oportunidad alguna de que uno se graduara con una publicación, con certificado de evento, con experiencia entre comillas, cancha en socialización y publicación del conocimiento que se tiene. Y creo que en eso, pues la Universidad Distrital y el trabajo que se hace, que a veces no es muy conocido por los semilleros, ha sacado adelante muchos factores de la investigación en la facultad. Pues para nadie es un secreto que la Facultad de Ciencias y Educación es la que más grupos de investigación tiene y la que mejores grupos clasificados tiene. Y eso se debe también a ese relevo generacional, ¿no? Entonces, uno nos vamos y otros quedan y poder construir desde la semilla, que es donde viene esta formación de los semilleros, a que la gente se proyecte como un investigador en el área que tenga impacto en la comunidad, como los trabajos que ustedes han mostrado tan bonitos frente a cómo intervienen en el espacio, frente a cómo hacen las lecturas de las cartografías, frente a cómo hacen esas apuestas por lo pedagógico en relación con los conocimientos de la geografía. Me parece que son aportes muy valiosos. Y para terminar, quisiera pues que se despidieran de la audiencia contando por qué Scripta es una buena panacea para la formación investigativa, invitando a las personas que los escuchan a que los sigan en sus redes sociales. Andrea, dale, ¿no? Bueno, yo llevo. Pues nada, la experiencia de Scripta ha sido muy interesante. Creo que es un proceso de formación continua
que uno va desarrollando y que pues amplía más allá del espacio académico universitario. Uno empieza a movilizarse y hacer esos tipos de análisis ya compartiendo sus conocimientos en casa, sí, pues ya está como en el escenario de acción docente en la escuela, pues también eso se mueve a estos espacios. Y pues nada, síganos en Facebook y si nos necesitan nos pueden encontrar por varios medios sociales, redes sociales, perdón, y pues recientemente pues estamos pensando en la posibilidad de integrar a más miembros, entonces para que estén ahí pendientes y nosotros les vamos informando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Nubia Moreno Lache por el trabajo tan bonito que ha hecho y que sigue haciendo con este semillero y en la universidad. Pues tú sabes, Nubia, que te aprecio mucho, no nos vemos mucho y ahora con esta circunstancia menos. Menos, igualmente, profe Pero te Pilar. agradezco mucho. Sí. No, igualmente, antes de le robo un minutico, agradecer este espacio, profesora Pilar, las iniciativas que usted tiene, a todas las personas que nos están siguiendo, que nos escucharon, agradecer ese generoso tiempo para quienes son ustedes y bueno, para todos los mejores deseos de salud y bienestar y pues seguir en nuestra meta de formación de profesionales, en este caso de docentes, muy comprometidos con nuestras realidades y nuestros contextos que cada vez son más tensionantes también. Así es. A Juan Camilo y a Andrea, vea, los escucho, yo comparto el orgullo de Nubia, me da mucha emoción saber que la Universidad Distrital está cumpliendo con su misión de formar docentes, investigadores y profesionales comprometidos con los saberes particulares, pero también con esa proyección social y esa proyección de conocimiento con la comunidad, con la sociedad. Les agradezco muchísimo, chicos. Sigan trabajando, pues yo les digo chicos, pero pues ya están grandes, ya están grandes en muchas de las cosas que hacen, sigan creciendo. Un abrazo fraterno y espero saber mucho más de Scripta en un futuro. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, a usted y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, profe, y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos.